Pablo Emilio Escobar Gaviria, un hombre que todavía hoy, más de 30 años después de su muerte, genera miedo, fascinación y curiosidad en todo el mundo. Un hombre que pasó de robar lápidas en cementerios a convertirse en el narcotraficante más poderoso de la historia. Un líder que fue idolatrado como Robin Hood en su natal Medellín, pero también responsable de una ola de violencia sin precedentes en Colombia. En este documental vamos a sumergirnos en la vida de Pablo Escobar, su infancia, su ascenso al poder, su imperio de cocaína, los curiosos detalles de su fortuna y finalmente su caída, una historia. Capítulo 1. Infancia y juventud. Pablo Emilio Escobar Gaviria nació el 1 de diciembre de 1949 en Río Negro, Antioquia, Colombia. Era hijo de Abel de Jesús Escobar, un humilde agricultor, y de Hermilda Gaviria, una maestra de escuela. Su familia se mudó pronto a Medellín, una ciudad que en aquel entonces crecía a un ritmo desbordado, marcada por la desigualdad social, las migraciones del campo a la ciudad y el abandono estatal. Desde pequeño mostró dos rasgos que lo acompañarían toda la vida: ambición desmedida y carisma natural. En su adolescencia, Pablo ya soñaba en grande. Decía a sus compañeros que quería ser presidente de Colombia o, en su defecto, millonario antes de cumplir los 30. Sus primeros negocios fueron pequeños delitos: vender cigarrillos de contrabando, robar lápidas en cementerios para revenderlas a comerciantes locales y luego dedicarse al robo de coches. Dato curioso: se dice que cuando tenía apenas 20 años, Pablo le dijo a un amigo: «Algún día seré tan rico que no sabré dónde guardar el dinero». Décadas después, esa frase se volvió literal. Gran parte de su fortuna se perdió porque no podía ocultarla. Uno de sus primeros grandes golpes fue robar un cargamento de electrodomésticos, pero en lugar de venderlos, los repartió en barrios humildes. Esta jugada lo catapultó como un benefactor en su comunidad, sembrando una semilla que después explotaría, la del Robin Hood Paisa. También se involucró en el secuestro de empresarios locales para pedir rescates. Ganó dinero rápido, pero sobre todo empezó a tejer contactos con la policía corrupta y políticos regionales que miraban hacia otro lado. Pablo aprendió pronto una lección: el poder no se logra solo con violencia, sino también con favores y lealtades compradas. Capítulo 3. El boom de la cocaína. A mediados de los años 70, Escobar encontró el negocio que cambiaría su destino: la cocaína. Mientras en Estados Unidos aumentaba la demanda de esta droga, en Colombia existían laboratorios clandestinos dispuestos a producirla a gran escala. Escobar, con su visión empresarial, entendió que el negocio no estaba en vender localmente, sino en exportar toneladas al mercado más lucrativo del mundo: Norteamérica. Comenzó con vuelos clandestinos en avionetas que llevaban cargamentos desde Colombia hasta pistas improvisadas en Florida. Cada envío podía reportarle millones de dólares. Pronto dejó atrás a sus competidores. Organizó rutas marítimas, aéreas e incluso submarinas. Sobornó a militares, policías, jueces y funcionarios de aduanas. En pocos años fundó el Cartel de Medellín, la organización criminal más poderosa de su época. Dato curioso:
Los pilotos de Escobar ganaban hasta $500,000 por vuelo exitoso. Pero si eran atrapados, Pablo garantizaba mantener a sus familias por vida. Así se aseguraba una lealtad absoluta. Capítulo 4. El imperio del cartel de Medellín. Hacia finales de los 70 y principios de los 80, el cartel ya controlaba el 80% del mercado mundial de cocaína. Las cifras eran de ciencia ficción. Más de $400 millones a la semana. Su fortuna personal alcanzó los $30,000 millones, convirtiéndolo en uno de los hombres más ricos del planeta según la revista Forbes. Con tanto dinero, Escobar no sabía qué hacer con él. Enterraba fajos en campos, bodegas, casas y hasta en la selva. Se estima que el cartel perdía 10% de sus ganancias anuales porque los billetes se dañaban por humedad o eran devorados por ratas. Dato curioso, la familia de Escobar ha contado que en una ocasión, cuando huían y pasaban frío en la montaña, Pablo quemó fajos de billetes en una fogata para calentar a su hija. Capítulo 5. El Robin Hood paisa. Pero Escobar no solo acumulaba riqueza, también construía poder social. Mandó a levantar canchas de fútbol, casas para familias pobres y repartió dinero en los barrios marginados de Medellín. En una ciudad marcada por la desigualdad, no eran pocos los que lo veían como un salvador. Esa imagen se consolidó con la creación del barrio Medellín Sin Tugurios, donde cientos de familias recibieron vivienda gratuita. Capítulo 6. Escobar político. Con dinero, poder y carisma, Pablo dio un salto que parecía impensable: la política. En 1982 fue elegido como suplente en la Cámara de Representantes. Su presencia en el Congreso fue breve, pero simbólica. Mostraba que un narcotraficante podía infiltrarse en las instituciones del Estado. Incluso llegó a ser recibido por el entonces presidente Belisario Betancourt, pero los políticos tradicionales no lo toleraron. Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia, denunció públicamente sus vínculos con el narcotráfico. Ese fue el inicio de una guerra que marcaría a Colombia para siempre. Dato curioso, Escobar llegó a ofrecer pagar la deuda externa de Colombia unos $10,000 millones, a cambio de que le permitieran tranquilidad judicial. Obviamente, el gobierno rechazó la propuesta. Capítulo 7. Plata o plomo. A partir de ese momento, Escobar mostró su verdadero rostro. Su lema se volvió famoso: plata o plomo. Es decir, ¿aceptas mi soborno o enfrentas la bala? En 1984, el ministro Rodrigo Lara fue asesinado por sicarios del cartel. La guerra se intensificó con la llegada de la política de extradición hacia Estados Unidos. Para Escobar, ser enviado a una cárcel norteamericana era peor que la muerte. Por eso ordenó una ola de atentados, secuestros y asesinatos contra todo aquel que apoyara la extradición. Uno de los crímenes más recordados fue el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán en 1989. Su muerte sacudió al país entero. Dato curioso, ese mismo año, Escobar ordenó la explosión de un avión de Avianca para matar a otro candidato presidencial.
110 personas inocentes murieron en el aire. Capítulo 8. La catedral. Tras años de persecución, en 1991 Escobar negoció su entrega al gobierno colombiano, pero, fiel a su estilo, lo hizo en sus propios términos. Construyó su propia prisión. La catedral, con cancha de fútbol, discoteca, jacuzzi y celdas de lujo, más que una cárcel, parecía un resort privado. Desde allí, Escobar seguía dirigiendo su imperio. Ordenaba asesinatos, recibía invitados y celebraba fiestas con futbolistas y modelos. Cuando el gobierno descubrió que no había renunciado al poder, intentó trasladarlo a una prisión real. Pero Pablo se fugó en 1992. Capítulo 9. La cacería final. El Estado colombiano, con apoyo de la DEA y la CIA, lanzó el bloque de búsqueda, una unidad élite creada para capturarlo. A esta persecución se sumaron sus enemigos, una organización llamada Los Pepes, compuesta por exsocios y rivales del cartel, apoyada en secreto por fuerzas estatales. Fue una cacería implacable. Durante meses, Medellín vivió bajo tensión constante. El 2 de diciembre de 1993, un día después de su cumpleaños número 44, Escobar fue localizado en un barrio popular gracias a una llamada telefónica a su hijo. Intentó escapar por los techos, pero fue abatido por el bloque de búsqueda. Dato curioso, su hacienda Nápoles, que en su época tenía un zoológico privado con hipopótamos, jirafas y elefantes. Hoy es un parque temático. Pablo Emilio Escobar Gaviria fue más que un narcotraficante. Fue un hombre que desafió al Estado, que puso a un país entero de rodillas, que acumuló una riqueza inimaginable y que murió joven, perseguido y solo.